La idea es pasarles algunos tips de lo que le comentaba el otro día a Gianni, a la gente de la Metro, de lo que sería acercar un poco la realidad de un protocolo estricto epidemiológico a una competencia deportiva, ¿sí? Porque es imposible aplicar todo lo que uno debería aplicar para llegar a un contagio cero o a un riesgo cero, pongamos riesgo cero. ¿Sí? Acá lo que uno va a buscar es minimizar riesgo. O sea, en una competencia deportiva vamos a buscar minimizar riesgo, no vamos a lograr riesgo cero. Riesgo cero es quedarnos adentro de casa y no estar cerca de otra persona que no conviva con nosotros, y eso no es la idea para nada. Entonces, hay muchas cosas que yo voy a tratar de compartir, lo que sería de máxima o el ideal, y otras cosas que no tanto, y otras cosas que la idea es que se consensúe y se entienda cómo tengo chance de que el riesgo sea alto o de que el riesgo sea bajo, de que tengamos algún contagio dentro del equipo. Y esta charla un poco la tuve la otra vez con Feba y le decía lo mismo, y les explicaba, miren, si nosotros tenemos una actividad, sea la que sea, olvídense el deporte, la que se les ocurra, donde amontonemos gente, la chance de que aparezca un infectado va a estar. O sea, esto lo tenemos que entender. O sea, no hay vuelta ni... No, esto está. Entonces, una cosa es decir, queremos cuidar la actividad, queremos arrancarla, queremos reactivar, todos tenemos ganas, de acuerdo 100%, pero esperar que una actividad que acumula personas con un virus como este no tenga riesgo de que haya un contagiado es imposible. Eso también hay que comprenderlo, y es por eso que cada medida es importante. Bueno, para los que no me conocen, soy entrenador de vóley y soy infectólogo, ahora bastante metido con el tema de la pandemia. Las infecciones dentro de un plantel son 100% evitables dentro de lo que es el ámbito del club y el ámbito del gimnasio y el ámbito de una competencia deportiva. Lo que es difícil evitar, y acá quizás el mensaje de toda la charla va a ir a esto, son los pericompetencias, o sea, lo que son las cuestiones sociales dentro y fuera de las instituciones. O sea, lo que hace el jugador o la jugadora o el técnico o el cuerpo técnico fuera del ámbito deportivo. Creo que también ahí hay que ser, o sea, acá estamos hablando de equipos de división de honor, profesional, semiprofesional, en el que hay muchas normas que sabemos que van más allá de lo que hacemos dentro del gimnasio, y esto aplica para cualquier cosa. Bueno, y acá no es diferente a esto, ¿sí? No es diferente. Entonces, todo lo que hagamos de nuestra vida social también puede tener un impacto dentro de mi plantel. Algo que les pido es, si quieren, cerrar los micrófonos para que no les tome el audio a ustedes, para que no moleste al resto nomás. Bien, esto es importante comprenderlo, y también en lo que hacemos como plantel socialmente. O sea, si nos tomamos una gaseosa, comemos juntos, tenemos que ir a una competencia donde hay alojamiento, bueno, todo eso tiene impacto. La verdad que seguir un protocolo dentro del gimnasio no es tan difícil. Es evitable 100% los aislamientos por ser un contacto estrecho de un caso de COVID. Y a esto va a ir un poco la charla, cómo bajar la chance de que alguien se tenga que aislar por ser contacto estrecho, que son los principales problemas, incluso en laburos. Esto podemos ponerlo algo similar a un laburo, que alguien se aísle por contacto estrecho. ¿Alguien se puede infectar? Sí. ¿Se tomarán las medidas con el infectado? Sí. Ahora, aislarme por contacto estrecho dentro de un protocolo de una competencia deportiva lo podemos evitar 100%. Lo primero es esto, todo el tiempo remarcar sobre esto. Estamos en una pandemia, no se pueden minimizar síntomas. Si yo estoy resfriado, tengo dolor de cabeza, tengo tos, me duele el cuerpo y no sé por qué, es preferible frenar un día de entrenamiento, ¿sí?, a que se contagien 5 personas del plantel, ¿sí?, por un infectado que empezó con síntomas. Entonces, la premisa grande es: nadie va a entrenar con síntomas. Después puede estar la consulta médica, después puede ser que al otro día no tenga más síntomas y pueda volver, pero si tengo dudas, un mensaje constante al staff y al plantel es no venir a entrenar con síntomas, ¿sí? Los síntomas de COVID, ya a esta altura creo que todos los conocen un poco, pero pueden ser prácticamente cualquier cosa respiratoria: dolor de garganta, tos, resfrío, un poco de fiebre, dolor muscular. La diarrea y la cefalea también son parte, aunque por sí solas no son COVID. Pero lo que tengo que tener claro, no importa acá la parte médica, pero sí lo que tengo que tener claro para el plantel es que nadie con síntomas tiene que ir a jugar, nadie con síntomas tiene que ir a entrenar, ¿sí? De eso evitamos mal mayor. Y vuelvo a lo mismo, lo que decíamos el otro día.
acá, y esto es un consejo entre colegas, prioricemos cuidar la actividad este año que se está reactivando después de toda esta adaptación a la pandemia y no generemos un problema mayor en el que la actividad tenga que cortarse porque no respetemos algunas normas. Entonces, y esto es una opinión totalmente personal y ni siquiera incluyo a los directivos de la Metro con esta opinión, pero es preferible perder un jugador clave un día para un partido en este contexto de reactivación porque tiene algo de síntomas a arriesgarme a un resultado deportivo y que complique la situación de la actividad. Bien, cuando yo aíslo un contacto estrecho como médico, en realidad, perdón la voz de mi hija de fondo, cuando aíslo a un contacto estrecho no es para cuidar a esa persona. Esa persona ya tuvo el evento de riesgo de contagiarse. Cuando yo aíslo un contacto estrecho es para evitar que esté incubando el virus y luego esa persona contagie a otros. ¿Sí? La vacunación, por el momento quiero decir por el porcentaje de vacunación que hay en Argentina, no modifica ninguna conducta. O sea, yo me puedo infectar estando vacunado y me tengo que aislar si soy contacto estrecho por más que esté vacunado, porque todavía hay mucho virus circulante y poco porcentaje de vacunación para que esto cambie. ¿Qué es ser contacto estrecho de un caso? Es estar a menos de 2 metros de distancia, sin barbijo o con contacto físico por más de 15 minutos con un caso positivo. ¿Sí? 2 metros de distancia, sin barbijo. El evento de más riesgo de contagio dentro de un club, una competencia, son los cara a cara con otro jugador, con otra persona del plantel, sin barbijo por un tiempo prolongado. Esa es la situación de más riesgo de contagio. ¿Sí? No es de riesgo pisar el piso con la suela de la zapatilla y no pasarme la bandina. Eso no es de riesgo, ¿sí? Es de riesgo el cara a cara más de 15 minutos a menos de 2 metros. Y la otra frase importante es lo que está abajo. ¿Cuándo contagia el que es positivo? Bueno, contagia hasta 10 días después de presentar los síntomas. Esta parte es la sencilla, entre comillas, porque ese es el periodo que se va a aislar. Ahora, el problema es que contagia desde 2 días antes de presentar los síntomas. Entonces yo puedo tener un asintomático hoy entrenando que pasado mañana presenta síntomas y es COVID positivo. Entonces esos son los difíciles y por eso es tan compleja esta patología. ¿Y sirve hacer un testeo cuando soy contacto estrecho? No, la verdad que no sirve si no tengo síntomas. Acá está el ejemplo claro, ¿sí? Y esto es algo que lo digo porque esto lo ha hecho absolutamente todos los deportes, ¿sí? Y han tenido problemas todos los deportes, que es, yo tengo un periodo de incubación que es de 10 días. Ahí dice 10 hasta 14 porque hay un 2% que es entre el día 11 y 14, pero 98% son hasta 10 días. Y en esos 10 días yo puedo no tener síntomas, hacerme un test y dar negativo, pero al día 8, por ejemplo, como el test positivo. Entonces, no sirve testear por testear, sirve testear al que tiene síntomas. ¿Sí? Quizás justo le hago el test al día 5 y lo engancho en esas 48 horas previas a los síntomas, sí, pero también si da negativo, le estoy dando un mensaje erróneo de que no tiene COVID y quizás da positivo el día 9. Entonces, por eso es que no sirve ese testeo al contacto estrecho. Bueno, nos testeamos y volvemos. Nos testeamos y empezamos. No sirve esa conducta. Hasta el día 10 puedo estar incubando y puedo ser negativo en el test y el día 10 ser positivo. Esto es fundamental que se comprenda porque esto es el principal error en lo que son competencias deportivas de lo que se les ocurra. Bueno, compartir auto y micro es una actividad de alto riesgo de contagio, por eso ahí es donde hay que minimizar riesgo usando barbijo plenamente y abriendo ventanillas. Esta es una situación de alto riesgo y esto es para cualquier laburo, se los digo yo incluso con médicos del hospital. Evitar charlas técnicas sin barbijo y sin distancia, esto es un cambio de cultura. Ahora vamos a hablar del uso de barbijo en los partidos o en los entrenamientos, algo más complejo, pero esta situación que estamos acostumbrados lo podemos modificar conductualmente, usando barbijo el staff, manteniendo la máxima distancia que se pueda del plantel. Y no juntando a todos cuando es innecesario. Es otra cosa, evitar juntar mucha gente cuando es innecesario. Empezar a cambiar culturas, insisto, para cuidar la actividad. Tema comidas, tema dormir, que ahora lo pongo también, bueno, la misma regla, para comer, acá dice una persona por mesa, si usamos mesas, en el caso de usar mesas grandes, tengo que mantener 2 metros de distancia, y la parte social, o sea, compartir esto,
son las situaciones de mayor riesgo. Son las situaciones de mayor riesgo. ¿Es difícil? Sí, es difícil hacer esto. Está clarísimo, o sea, no empezamos ahora, hace 1 año y medio que venimos con este lío y la verdad que adaptarnos nos cuesta un montón, pero son las situaciones de riesgo. Entonces, ¿lo voy a evitar 100%? O sea, ¿voy a evitar que alguien de mi plantel se junte a comer con un grupo de amigos o con un familiar el fin de semana? Probablemente no, ¿sí? Porque nos pasa a todos. Pero sí puedo minimizar el riesgo y al menos dentro de las competencias deportivas, dentro de las actividades que hace el plantel, tomar ciertos recaudos para evitarlo. Y esto incluye también ir a tomar agua, ¿sí? Ojo con el momento de ir a tomar agua, es un momento de no uso de barbijo, es un momento de ponerse uno al lado del otro, también es una situación que podemos mejorar si lo cambiamos culturalmente. Vuelvo a lo mismo, minimizar riesgo, frenar todas las situaciones, que no haya un festejo de un punto en el que alguno se abrace porque está acostumbrado, está claro que va a pasar, ¿sí? Podemos bajar la incidencia, no volverla a cero. Bien, bueno, en alojamiento, cuando hay alojamiento, se recomienda una persona por habitación, es difícil, en la logística, lo aclaro, entiendo que es difícil, no es que estoy diciendo que es lo que hay que hacer, pero si no lo podemos hacer, tratemos de ventilar el ambiente, incluyendo invierno, lamentablemente. Ventilar no significa que no pueda haber una estufa prendida, ventilar significa que corra un poquito de aire, y mantener distancia de 2 metros idealmente entre cama y cama. Son recomendaciones, algunas son factibles y otras no tanto, vuelvo a lo mismo, minimizar riesgo. Pregunta importante, ¿usamos barbijo en un entrenamiento o en un partido? Bueno, hay ejemplos incluso de la Liga Argentina donde se ha usado barbijo, no sé si están viendo la Volley Nation League, donde hay jugadores individualmente que lo están usando. Es difícil, a ver, es difícil y es incómodo. Para mí es incómodo usar barbijo todo el día y me imagino para entrenar o para jugar. Es incómodo. España, pongo el ejemplo que sé puntualmente, España o algunas regiones de España, porque no fue toda la Federación de España, ha ido y venido con esta regla donde por momentos lo instauró como regla el uso de barbijo en todos los partidos, para todos los planteles, por momentos lo sacó. Creo que es importante entender que es difícil, no es imposible. Desde mi punto de vista creo que es una recomendación como médico que se use, y al menos que lo use el que pueda, el que se siente que lo puede usar y que no está incómodo, es preferible que lo use. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Y entiendo que es difícil, obviamente, entiendo totalmente que es difícil. Ahora, para entrenar, para jugar, ok. Ahora, el que está sentado en el banco o en la zona de entrada en calor, con barbijo, ¿sí? Esto no es difícil de implementar, entonces me parece que ahí sí podemos ser un poco más rígidos con esta situación. ¿Cuál es la ventaja de que un plantel use barbijo? Que si tengo un caso positivo el día del partido o el día de entrenamiento, el resto no se tiene que aislar. No hay contactos estrechos si tenemos barbijo, ¿sí? Obviamente que siempre hay grises en lo que es contacto estrecho, de definición, pero si tenemos barbijo y hay un caso positivo, yo no me tengo que aislar por ser contacto estrecho. Eso es muy importante. Y aparte, la evidencia científica de que el uso de barbijo no baja la saturación de oxígeno, no baja la capacidad respiratoria. Es incómodo, lo tengo clarísimo porque lo vivo a diario, pero no disminuye la capacidad respiratoria, también es un error que a veces está dando vueltas en el aire. Bueno, el barbijo, si lo vamos a usar, tiene que cubrir la nariz, tiene que ir lo más firme cerca de la cara posible, principalmente la parte por debajo de los ojos, que es a veces donde se abre, y tiene que cubrir el mentón. No tiene sentido que nos pongamos barbijo y lo tengamos en la pera en un partido. O sea, ahí, por favor, me parece que son no lo hacen. Cosas totalmente modificables. Bien, y después aplicar dentro de las instituciones medidas de prevención general para cualquier edificio, por decirlo así, y el principal énfasis es en la ventilación de ambientes, ¿sí? Tener algo de corriente de aire disminuye el riesgo. Si tengo todo cerrado, hermético, amplío el riesgo de que el virus aerosolice, de que el virus flote un poco más en el aire y nos contagie, entonces si hay un poco de corriente de aire, bajo el riesgo. Y fácil acceso al lavado de manos. El lavado de manos, aunque sea agua y jabón, es suficiente. Si hay alcohol gel disponible, también sirve. No es necesario, lo hablé el otro día, no es necesario poner un trapo con lavandina en el piso para pasar las zapatillas. A ver, si queremos limpiar y desinfectar, mejor, pero eso no es lo que cambia puntualmente la chance de contagio, sino lo que cambia es el estar cara a cara, el no lavarse las manos, el no usar los barbijos y en amontonar gente sin barbijo. Eso está claro. Yo, si fuera
técnico en este momento y tuviera un plantel a cargo, le pondría mucho énfasis a lo que hacemos socialmente fuera de las competencias, tratando de recomendar cómo cuidarse, entendiendo que es difícil para todos en este momento, es muy difícil no querer juntarnos a tomar una cervecita o a comer un asado o hacerlo con medida de prevención, está claro, pero uno trata de enfocar donde hay que enfocar, y los contagios son ahí, o sea, eso ya lo hemos aprendido claramente, los contagios son ahí y no hay contagios masivos en un partido ni en un entrenamiento, de cualquier deporte. Bueno, armar una logística de qué pasa si hay un caso, cómo armar la comunicación, el jugador obviamente le va a comunicar al técnico y cómo seguir la vía, esto tendría que estar bien organizado para que sea fácil y que no sea un caso, a ver qué hacemos, a quién llamamos, lo mando al médico, no lo mando al médico, no, cada staff me parece que puede armar un circuito previamente a que empiece la competencia y es mucho más sencillo. Va a venir una nueva ola, lo aclaro ahora, para la gente de la metro y va a venir una nueva ola, no se acabó, no es este descenso que estamos teniendo un final, nos queda el trecho del invierno, así que cuanto más podamos cuidar los contagios dentro de la competencia, yo creo que más se va a poder sostener una competencia, desde mi punto de vista, y esto, insisto, opinión personal, de transición para volver a algo más normal, si quieren una palabra, dentro de una pandemia. Se está vacunando, hay más del 34% de los argentinos vacunados, un número muy alto, es muy importante, pero todavía no alcanza para que esto se termine, no alcanza para que se termine. Sin dudas todos queremos que esto se termine y estamos repodridos de adaptarnos, pero bueno, esto no deja de ser algo más. Javi, ¿cómo estás? Ya sé qué quiero. Todo bien, tengo una pregunta. Dos, en realidad. Sabemos que la figura de contacto estrecho, no existe, y en algunos casos tenemos familiares de jugadores que están en una situación de COVID, ¿qué habría que hacer con esos, además del jugador solo, que es contacto estrecho, aislarlo, pero el resto sí puede seguir haciendo la actividad normalmente? Esa sería una. Y la segunda... Empiezo por esa y después te doy así. Está muy buena la pregunta y no lo incluí, gracias, porque a veces hay confusión. No sé si entendió lo que dice Kekia, contacto estrecho de un contacto estrecho. O sea, como dice él, o sea, yo tengo a mi viejo positivo en mi casa, yo voy a entrenar, ¿qué hago con el resto del plantel? ¿Lo aíslo? Porque no, ¿sí? O sea, el contacto estrecho de un contacto no tiene que hacer nada. Lo que tendría que hacer ahí, si tengo un conviviente que es parte de mi plantel, ese se tiene que aislar. Porque si no lo aíslo, y yo vuelvo a decir esto, porque lo digo de verdad, porque nos pasó en los hospitales. O sea, lo que yo les transmito hoy, que les toca vivir a ustedes, lo vivimos el año pasado nosotros en los hospitales. Porque no se sabía nada también, ¿eh? O sea, también lo aclaro. Hoy hay mucho que sabemos. Entonces, lo que les va a pasar es que, bueno, no lo aísles hasta que empiece síntomas. Y cuando empezó síntomas ya te contagió 5 jugadores más. Entonces es preferible, por eso le digo, es un torneo creo de transición y una fase de transición general en las competencias de cualquier deporte. Me parece que el que tiene un conviviente positivo que se aísle y que no venga a entrenar, porque después tenés la chance esta de que se disemine. Y al resto del plantel no tiene que hacer nada.